Buenas, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a un video donde vamos a estar presentando este equipito que es el EG118. A ver si me toma ahí. Bueno, este equipo la verdad que es un espectáculo para todos aquellos que están acostumbrados al mundo de Arduino, más precisamente al microcontrolador SP32, que la verdad que supera bastante a todo lo que es Arduino Uno, Arduino Atmega. La verdad que tiene un montón de capacidades muy copadas y una de las cosas copadas es que incluye Wi-Fi y Bluetooth, cosas que el Arduino no tiene, que pone unos shields. Bueno, esto incluye, pero ya tiene solucionado también la parte de Ethernet, la parte de entradas y salidas analógicas, lo cual lo hace ideal para todo lo que son proyectos IoT. Si vos estás pensando en un proyecto IoT, de Internet de las Cosas, Internet of Things, en donde vos tengas que compatibilizar el SP32 con hablar con un PLC, hablar con una pantalla HMI, tirar los datos por un protocolo MQTT, subir los datos a un servidor, integrar todo esto en un montaje de RealDIN. Bueno, esto se soluciona un montón de cosas, porque ya tenés todas las capas, la parte externa que necesitas, ya todo solucionado. Obviamente vale unos mangos más, pero en vez de perder tiempo en toda la parte de hardware, que ya está toda solucionada, directamente te concentras en todo lo que es el software. Pero la desventaja es que obviamente es súper versátil, podés programar lo que vos quieras. ¿Ves? Ahí están todas las capas físicas, las entradas y salidas, ya vamos a entrar en detalle. Te vas a tener que concentrar solamente en el software, en la parte de software, la parte de programación. Te permite hacer cualquier desarrollo porque es open source, tenés todos los circuitos, ya vamos a ir viendo un poquitito más en detalle. Esto no pretende ser un super mega tutorial, simplemente una cuestión megamente introductoria. Y también te permite ponerle extensiones, se retira esta tapa de acá y podés ponerle más entradas analógicas. Ven, acá tengo módulos de entradas analógicas que son compatibles con este equipo, módulos de entradas digitales, bueno, tenemos entradas digitales, salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas, todo compatible y estéticamente la verdad que yo creo que bastante inmejorable. Viene incluida también la antenita de Wi-Fi y también viene incluido el cable de conectividad para programar el equipo, que es este cable que es un USB a TTL, o sea, es micro USB de esta punta donde se conecta el equipo y USB de esta otra punta donde lo vamos a conectar a la computadora. La verdad que un golazo si estás en eso. Bueno, vamos a hacer una vista cenital del equipo y les voy a mostrar bien de cerca todas las entradas y salidas que podemos encontrar. Bueno, ahí tenemos lo que sería la parte de Ethernet. Acá me corté el dedo. La parte de Ethernet, la parte de micro USB para conectarlo y programarlo. Esta parte de acá, micro USB. Después tenemos la parte de la alimentación, que lo bueno que lo podemos alimentar con tensión desde 9 volt hasta 36 volt. Tenemos la parte para resetear el equipo para que cargue nuevamente, la parte de WAN y LAN, que sería esta parte de acá. Luego tenemos la conectividad de la antena de Wi-Fi, que es una antena que se puede doblar en 0, en 45 y en 90 grados. Luego tenemos la parte de el Digital Output, que tiene una entrada de una salida digital con normal abierto y normal cerrado. Luego tenemos otro Digital Output, el Digital Output 2, normal abierto, normal cerrado. Esta parte que es para la conectividad de RC485 y RC232, es compatible con ambos tipos de protocolos de comunicaciones. Esta parte dice todo no conectar. Y luego acá tenemos lo que son los Digital Inputs. O sea, tiene un solo Digital Input, después podemos ampliarlo, y un solo Analog Input. Esa sería toda la parte de hardware. Luego tenemos esta parte de acá que es para conectar las expansiones. Te muestro algunas de las expansiones que puedes encontrar. Hay otros videos donde tenemos más todos los modelos. Estas serían 8 Digital Outputs. O sea, con este modulito que no sale muy caro, podés ampliar 8 salidas digitales más. Y este otro que está acá es de Analog Outputs y Analog Inputs. Este sí es medio caro, comparativamente sale casi lo mismo que el EG118. No sé por qué los módulos que tienen Analog Outputs son caros, pero los demás son todos baratos. Así que bueno, eso sería un poco la vista general. Tiene montaje en RealDIN, se monta bastante simple. Acá tiene la parte a los que vienen, algunos equipos vienen con módulo para conectividad de 4G. Acá se pone el chip. En este caso los EG118 no tienen compatibilidad con modem 4G o poder tirar los datos en la nube. Así que bueno, te muestro un poquitito de las características en el manual y bueno, después vamos a ver un poquitito de programación, como unas características generales del equipo.
Bueno, acá podemos ver el manual. La verdad que hay bastante documentación. Otro tipo de productos de origen chino a veces no encontramos suficientemente documentación y esto hace bastante complejo. Hay que andar deduciendo un montón de cosas. En este caso, la verdad que la documentación es más que suficiente para iniciarse en todo esto. Y bueno, este video también pretende hacer un poquitito una ayuda, algo para poder acelerar un poquito el proceso de aprendizaje. Así que bueno, te voy mostrando un poquitito las características. Bueno, obviamente la parte más importante, que es el microcontrolador, es un ESP32. Acá tenemos el chipset, es un ESP32 Wover E. No sé qué será esa versión, pero tiene una velocidad de núcleo de 1.2 GHz, una memoria RAM de 8 MB, una memoria flash de 8 MB, con lo cual podés cargar, no sé, cualquier tamaño de programa, ¿no? Para todo lo que son este tipo de desarrollos es mucho más que suficiente. Así que eso está muy bueno. Tiene una entrada RC485, la misma entrada sirve para RC232, o sea que vas a tener que elegir una de las dos. La velocidad por defecto es de 115.200. Tenemos una entrada digital, dos salidas digitales. Tenemos también, bueno, la capacidad máxima es de 10 amperes, lo cual es una banda, digamos, para una salida. Salida tiene que ser con un relé adentro. Soporta protocolos de Wi-Fi, también de lo que es la parte de Bluetooth. Y bueno, ahí tenemos las frecuencias en las que va a trabajar. Entradas analógicas de 420 mA. Este sería el pinout. Tenemos también los manuales, la parte del esquemático. Estas serían las medidas y todo esto que yo ya expliqué recién, o sea, las entradas digitales, las entradas analógicas, las salidas digitales, los puertos seriales, las medidas, un poco del equipo, las condiciones medioambientales. No está especificado en ningún lado el grado de compatibilidad electromagnética. No sé si vos viste, no tampoco. No vimos en ningún lado que esté especificado, con lo cual si no está especificado, en principio no tiene grado de compatibilidad electromagnética, lo cual es medio choto. Yo voy a preguntar después al fabricante a ver si tiene desarrollado algo o si tiene medido toda la parte de compatibilidad electromagnética, porque está bueno, porque la idea de esto es meterlo en ambientes industriales. Bueno, este es un poco cómo hay que arrancar a usar este equipo. Primero tenemos que bajar todo lo que es el Arduino IDE, luego tenemos que agregar todo lo que son las placas, instalarle todas las librerías, instalarle si queremos usar AWS IoT, o sea, el servicio de IoT de Amazon Web Server. Podemos usar otros o lo que sea, y después tenemos que construir el programa, conectar el dispositivo directamente con el Arduino IDE y bueno, ahí vamos a poder ir arrancando. Fíjense, después en el manual léanlo en detalle. Acá está bastante bien especificado cómo hay que instalarlo. Primero se baja en el Arduino IDE, ven, paso 1, bajan el Arduino IDE, luego agregan las placas de control, luego agregan el ESP32, luego instalan las librerías, esta que les especifica acá. Y acá, por ejemplo, está cómo poner el Amazon Web Server, y acá tienen cómo crear un programa. El programa que viene por defecto en el equipo es un programa que es medio, digamos, grosso y complicado de entender. Yo les voy a mostrar un programa que hicimos nosotros, que le voy a dejar en la descripción para que se lo descarguen, para que sea un poco más simplificado, o por lo menos para mí, que yo no tengo tanta experiencia, el entrar en este mundillo. Bueno, después obviamente la profundidad es casi infinita de todo lo que se puede desarrollar, pero este sería como una breve introducción. Bueno, esto es lo que necesitan: el eje 118, el cable USB a TTL, la antena Wi-Fi, un adaptador de RC485 a USB, que este no viene incluido con el kit, este que está acá. En este caso yo tengo este. Ahora vamos a hacer un poquito más, ponerlo bien grande. Yo tengo este, también está este otro que lo van a encontrar mucho en internet, en Mercado Libre, por si se suma ahí, foco, cuesta acá, foco acá. Y este otro lo van a encontrar mucho en Mercado Libre, son baratos dentro de todo, no sé, dan 4.000, 5.000 pesos. Este me dio bastante buen resultado a buenas velocidades, y este es como que a baja velocidad ya
anda perfecto, pero a alta velocidad como que me costó, entonces tuve que comprar este otro. Así que bueno, esto sí no viene incluido, pero si quieren hacer un poco de depuración, saber si anda bien o no, van a tener que comprar uno de estos dos. Así que bueno, necesitan el eje 118, este que viene incluido, la antena de Wi-Fi, el cable de TTL y el adaptador de este de acá para poder probar todos los programas, hacer un montón de pruebas. Bueno, vamos a mostrar cómo conectamos todo esto. Tenemos el eje 118, lo primero que vamos a conectar es la alimentación. O sea, la alimentación no necesita ningún tipo de herramienta porque directamente este tipo de borneras es empujarlo para adentro y ya está. Yo le puse una llavecita de corte acá para más que nada para no andar desenchufando y enchufando, no andar renegando, así que con este directamente lo prendo. Luego tenemos el cable este TTL, que es micro USB, los que se usaban antes en los celulares. O sea, acá tiene una micro USB. Y acá de este lado tiene un USB, o sea que lo conectamos acá. Y acá lo conecto a la compu. Listo. Y este otro, cuando quieran hacer simulaciones, no hace falta para subir los programas, nada, pero si van a hacer simulaciones, bueno, necesitan este adaptadorcito, o este otro que yo les había mostrado, que en el otro no me hacía bien foco, acá me hace bien. ¿Ven? Este otro. Bueno, lo conectamos. Acá estaría bueno haberle puesto unas punteras TIF, pero igual tampoco hace tanto falta. Así que vamos a ponerle el cable directamente en el A y en el B. El A es el rojo para mí. Entonces pongo acá el A y acá pongo el B. Con punteras TIF no tienen que andar tocando los cositos estos de plástico. Directamente entra con presión. Y listo. Ahí ya tengo conectividad para poder simular por ejemplo, con el Modbus. El Modpool, por ejemplo, es un programa, un software que me permite simular lo que serían dispositivos. Entonces yo puedo simular dispositivos y ver cómo respondo, cómo manda la pregunta de ida y de vuelta. Vamos a ver cómo instalar el Arduino IDE. Para eso entramos a la página de Arduino, buscan Arduino IDE, bajan en la versión para Windows. Tenemos versión para Windows, versión para Linux. Acá le ponen, si quieren donar, pueden donar, no hay ningún problema. Pero si no, lo bajan y descargan el archivo. Una vez que está descargado el archivo, esperan que se descargue. Bueno, una vez instalado, descargado el archivo, lo ejecutamos como administrador, le damos a aceptar, siguiente, ahí le damos la ruta en la cual lo queremos instalar, instalar. Y ahí terminamos la instalación del Arduino IDE. Para completar esto, lo que tenemos que hacer es instalar las placas. Entonces vamos a la parte de placas y buscamos ESP32 ports. Y fíjense, instalamos estas expansiones, estas placas, que ahí nos va a instalar no solamente esta propiamente del eje 118, sino que nos va a instalar un montón de librerías más. Así que esto va a demorar unos minutos. Bueno, ahí termina de instalar esto. Bueno, ¿cómo tenemos que subir al eje 118 un programa? Bueno, vamos con un pequeño videito que les grabé. Lo primero que hay que hacer es conectar el equipo, el eje 118, con el cable USB a la PC. Luego lo que tenemos que tener es el código obviamente abierto. Y ahí vamos a dirigirnos al menú, a la parte de los puertos y las placas y seleccionar otra placa y puerto. Y buscamos la placa ESP WROM DA módulo y la seleccionamos. Luego, una vez que seleccionamos el puerto que esté verificamos que el puerto esté conectado con el cable TTL a USB y clicamos en la flechita de Upload, que es esta flechita que van a ver acá. Y justo cuando dice Connecting, tienen que tener apretado el botoncito del reset y ahí recién alimentar. Mantener ese botoncito reset todo el tiempo apretado hasta que ahora les aparezca en lo que dice ahí Hard Resetting by RSS. Ahí recién sueltan el pin.
y se va a cargar el programa. Este es algo medio engorroso que pasa, pero bueno, es así. Y ahí lo tienen que apagar y prender el equipo y van a poder subir todo el programa. G118 incorpora dentro de todos sus circuitos, hay un diagrama de todos los circuitos, incorpora un watchdog. ¿Qué es un watchdog? Es un sistema como un perro vigía, que lo que hace es ver que está andando todo bien. Entonces, para que esto ande, nosotros de la SP32 le tenemos que mandar un pulso en alto de 200 milisegundos y un pulso en bajo de 200 milisegundos, o sea, un ciclo total de 400 milisegundos al watchdog. Si este no detecta ese pulso, automáticamente se va a reiniciar. Funcionan las salidas. Las salidas funcionan de una manera no tan simple, o sea, no es tan directo, sino que lo que tenemos que ir haciendo es cargando en el GPIO 4, cargamos los datos, luego tenemos que ir desplazando esos datos y cuando le damos, una vez que tenemos todo cargado, cómo queremos hacer el estado de todas las entradas y en realidad las salidas, ahí usamos el GPIO 2 y ahí volcamos todo al nuevo estado, donde por ejemplo pueden estar todas apagadas o todas prendidas o una apagada y una prendida. Bueno, lo que se hace el método, en vez de ir activando cada salida, es ir volcando el bit que queremos modificar, 0 o 1, luego lo vamos desplazando y una vez que está todo el parámetro como lo queremos, el nuevo estado, lo volcamos con el GPIO 2. Vamos a ir viendo cómo van entrando los datos, luego tenemos el clock, lo que va haciendo es desplazando esos datos a la posición siguiente y luego cuando entra el data, ahí recién se vuelca todo los datos ya modificados a el almacenamiento y se van a activar las entradas y salidas que tengamos, que hayamos configurado. Bueno, la parte de las entradas es un poco más simple. Tenemos una interfase de 420 mA, luego tenemos una interfase de las entradas digitales. Y esto es básicamente como leer cualquier entrada de lo que sería en la parte de Arduino. Como todo en esta parte de lo que es el G118 hay que conocer un poquitito del mundillo de Arduino. No es más que otra placa de Arduino, nada más que con otros periféricos, por decirlo de una manera, otros shields y otro casing, ¿no? Otra carcasa. Pero básicamente es como, tiene algunas particularidades, pero es como una placa SP32. El G118 cuenta con un puerto serie tanto de RC485 como de RCD232 e internamente cuenta con una interfaz de RC232 de RX y de TX y una interfaz de RC485 de A y B, y ambas interfaces comparten el GPIOs de datos, o sea que solamente puedo usar una. Fíjense acá cómo está en el esquema de conexión, que o uso una o uso la otra, porque si no se van a estar chocando los datos todo el tiempo. Y el GPIO es el 33 para la parte de RX, el 32 para la parte de TX, y la interfaz RC485 tiene los pines DE y NRE encargados de configurar el chip para el modo de recepción y transmisión conectados al GPIO 12. O sea, nosotros para poder configurar la velocidad de comunicaciones y todo, podemos usar, se usa internamente el GPIO 12. Para esta parte, lo mejor es probar todo lo que sería el G118 para verificar que esté andando todo bien, que estemos mandando la trama correctamente y todo. Podemos usar el mod pool, o si no también pueden bajarse de la página de Purs una especie de programita que los armamos en el código que se van a poder descargar. Pueden usar la función envío trama modbus en el void loop y ahí van a poder asignar en la línea 173, en la 173 a la 176 los valores, las macros que correspondan. Ustedes ahí le pueden ir cargando y usar la word 1 y ahí van a encontrar de la 163 a la 166 para poder armar y probar un poquito. Después, bueno, obviamente le pueden hacer lo que ustedes quieran. Y ahí arman la cantidad de registros que tienen que armar en la línea 185. Ahora vamos a abrir un poquitito el código para que se vea más fácil. Bueno, acá podemos ver lo que armamos nosotros para que ustedes puedan arrancar con la comunicación Modbus, ¿no? Tienen acá definido la trama directamente, o sea, esto es para mandar este código Modbus que está acá, o sea, el registro este sería el esclavo 1, ven acá dicen esclavo 1, la función 3 que sería leer registros fijos, la dirección de registro el 0,
la cantidad de registros 1 y el código CRC. Esto está armado a mano, obviamente se puede armar, hay unas librerías que ya directamente uno pone el número de registro, te arman el CRC solo, te lo pasan a hexadecimal. Esto está armado para que se entienda bien qué es lo que está haciendo, pero si no pueden usar librerías Modbus, que va a facilitar mucho esto, si no lo tienen que hacer a mano, la cantidad de registros que está leyendo, y esto es para que lo muestre en pantalla. Se agarra y muestra en pantalla todo esto, datos que está leyendo. Acá está usando la WARD1 por RC485, o sea que serían los pines A y B del eje 118. Bueno, con esto lo que va a hacer es mandar esa pregunta, o sea, la pregunta sería esta que está acá arriba, y va a mostrar en pantalla el resultado cuando le respondan, por ejemplo, con el modpool. Bueno, esta fue una breve introducción al eje 118, así que bueno, obviamente es un equipo que no es para cualquiera. Está destinado a gente que esté acostumbrada a lo que sería el mundillo de Arduino, a la parte de SP32 o a las placas de Arduino típicas como el Arduino Uno, el Arduino Atmega, el Arduino Nano, cualquiera de estas donde tenés que programar en Arduino IDE. También se puede programar en otras plataformas que no sea el Arduino IDE, pero la verdad que el Arduino IDE es bastante cómodo. Así que bueno, si te gusta toda esta parte del mundillo de Arduino y estás acostumbrado a programar ahí y querés hacer algo custom, pero que directamente ya tenga todo incorporado a la parte de Ethernet, la parte de comunicaciones RC485, hay un montón de librerías, un montón de... tenés todos los esquemáticos, así que deja de renegar con el hardware, comprate este equipito y listo, ya está, puedes adaptar muy simplemente todo tu código directamente para sacar los proyectos adelante mucho más rápido. Así que bueno, dejame un comentario de qué otra cosa te gustaría que hablemos y dejame un like. Un abrazo grande y nos estamos viendo la próxima.